Durante los años anteriores a la presidencia de Nayib Bukele, El Salvador tenía una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Las cifras variaban año tras año, pero en general, la tasa de homicidios era extremadamente alta y preocupante. Por ejemplo, en 2015, la tasa de homicidios en El Salvador alcanzó aproximadamente 104 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo en ese momento. Su presidencia marca un antes y un después en la historia salvadoreña, prometiendo una ruptura con el pasado de corrupción y violencia. Pero, ¿cómo ha sido realmente su impacto? Hoy nos adentramos en la gestión de Bukele para desentrañar sus logros, sus controversias y lo que significa para el futuro de El Salvador. Un país de caos. Para comprender el fenómeno Bukele, es crucial mirar atrás. El Salvador, antes de su llegada al poder, era un país asolado por la violencia de las pandillas y la corrupción política. Las maras, como la MS-13 y Barrio 18, controlaban vastas zonas del territorio, imponiendo un régimen de terror que se traducía en una de las tasas de homicidio más altas del mundo. La economía, por su parte, luchaba por mantenerse a flote, lastrada por el desempleo y la pobreza. La confianza en las instituciones estaba por los suelos, y el clamor por un cambio, por una nueva dirección, era palpable en todos los estratos de la sociedad. El país estaba marcado por décadas de conflictos internos. Durante gran parte del siglo XX, el país experimentó conflictos armados internos, incluida una guerra civil devastadora que duró desde 1980 hasta 1992. La economía del país estaba marcada por la dependencia del café y la agricultura, lo que dejaba a vastos sectores de la población en la pobreza y marginación. En 1980, el café representaba el 60% de las exportaciones totales del país. En las últimas décadas, la economía de El Salvador se ha diversificado y la dependencia del café y la agricultura ha disminuido. El sector servicios ha crecido en importancia y otros sectores como la manufactura y el turismo también han contribuido al crecimiento económico. En 2000, el sector agrícola todavía empleaba al 37% de la fuerza laboral. Para el año 2020, el café solo representaba el 10% de las exportaciones totales del país. En 2020, el sector agrícola solo empleaba al 17% de la fuerza laboral. La inesperada llegada de un presidente cool. Nayib Bukele, antes de su presidencia, era conocido como un alcalde innovador de San Salvador, destacándose por proyectos urbanos y un uso efectivo de las redes sociales. En 2019, su campaña presidencial sacudió el escenario político salvadoreño, caracterizada por un mensaje directo y el amplio uso de plataformas digitales para conectar con el electorado, especialmente con los jóvenes. Bukele criticó abiertamente a los partidos tradicionales, Arena y FMLN, por su percibida ineficacia y corrupción, prometiendo un cambio radical en la forma de gobernar. Su mensaje resonó en una población cansada del bipartidismo, llevándolo a una victoria con el 53% de los votos, un margen significativo que reflejaba el deseo de cambio en la sociedad salvadoreña. Mano dura. Durante los primeros años de su mandato, Bukele enfrentó retos para implementar su agenda de seguridad debido a la falta de mayoría en la Asamblea Legislativa, situación que cambió tras las elecciones de medio término. La decisión de Bukele de ingresar soldados a la Asamblea en 2020 para presionar por la aprobación de un préstamo para financiar el plan de seguridad generó controversia y preocupaciones sobre la separación de poderes en el país. Desde el inicio de la política de seguridad denominada Plan Control Territorial para combatir las pandillas que durante años han azotado El Salvador ha estado lleno de controversias. Algunos incluso han mencionado que Bukele realizó acuerdos secretos con el MS-13 para que detuvieran los actos violentos en las calles, en el cual consistían en la reducción de algunas penas y mejorar las condiciones carcelarias de algunos presos, esto entre otras cosas más para ayudar al gobierno de reducir la ola de violencia en el país. Sin embargo, la ola de violencias desatada en 2022 y el supuesto incumplimiento de la MS-13 provocó que el gobierno de Bukele tomara una medida drástica, el estado de excepción, que todavía sigue en vigor después de 2 años. Desde el inicio de esta política en marzo de 2022, se han reportado más de 73.800 detenciones y aproximadamente 102.000 personas han sido encarceladas, lo que ha llevado a El Salvador a tener la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con una sobrepoblación carcelaria de aproximadamente 236% según Amnistía Internacional. Pero, sería muy descabellado no dar crédito sobre el gran logro en tema de seguridad, aunque ha habido una drástica reducción en la tasa de homicidios, con El Salvador cerrando 2023 con solo 154 asesinatos, para una tasa de 2.4 homicidios por 100.000 habitantes. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por las violaciones a los derechos humanos y han argumentado que muchas de las más de 75.000 detenciones se basaron en la apariencia o el contexto social de los detenidos, sin evidencia real de afiliación a pandillas. Alrededor del 10% de las personas que se detienen son inocentes, y esto no lo decimos nosotros, lo reconoce el propio gobierno.
El Salvador libera a más de 7.000 inocentes de sus cárceles. El estado de excepción ha recibido el respaldo de la mayoría de los salvadoreños en encuestas, lo que refleja su alta tasa de aprobación e incluso a nivel internacional. Las operaciones militares contra las pandillas han sido tanto drásticas como controvertidas. Imagina al gobierno desplegando miles de soldados, literalmente cercando ciudades enteras como Soyapango, buscando asfixiar las operaciones de las pandillas. Estos cercos militares no son solo figurativos, son bloqueos físicos, con soldados en cada esquina, retenes de seguridad que controlan quién entra y quién sale, revisando cada vehículo, cada persona, en busca de indicios de afiliación a pandillas. Además, la estrategia de seguridad de Bukele ha incluido cambios significativos en la legislación, como la reducción de la edad de responsabilidad penal y el aumento de las penas para los líderes y miembros de pandillas. Estas medidas legales buscan endurecer las consecuencias para aquellos asociados con actividades de pandillas, reflejando el enfoque punitivo del gobierno hacia el crimen organizado. Bukele también ha implementado cambios dentro del sistema penitenciario, como el confinamiento de miembros de pandillas rivales en las mismas celdas y la restricción de comunicaciones para los reclusos, en un intento por desmantelar la estructura operativa de las pandillas desde dentro de las prisiones. Modernización en seguridad. Una faceta crucial de la estrategia de Nayib Bukele que vale la pena resaltar es su enfoque en la infraestructura carcelaria, particularmente la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, una de las prisiones más grandes del mundo, con capacidad para 40.000 reclusos. Esta megaprisión es un componente clave en la estrategia de seguridad de Bukele, simbolizando no solo un esfuerzo por contener a los miembros de las pandillas ya detenidos, sino también un mensaje contundente hacia las actividades delictivas en general. Paralelamente a la estrategia de mano dura, el gobierno de Bukele ha emprendido un ambicioso programa de modernización de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Este programa no solo ha implicado la adquisición de nuevo equipo y tecnología, sino también un aumento en el presupuesto destinado a seguridad, que se elevó a más de 575 millones de pesos en 2021, un incremento significativo en comparación con años anteriores. La modernización incluye desde vehículos blindados hasta sistemas de vigilancia avanzados, buscando mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas internas y fortalecer las fronteras del país. Ha adquirido vehículos tácticos todoterreno, equipos, armamento, drones, que consiste en la fase 3 del Plan de Control Territorial, esto con la finalidad de mantener operaciones militares más eficientes en la seguridad interna del país centroamericano. La seguridad sí genera alimento. La estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Bukele ha tenido un impacto significativo más allá de la reducción de la violencia. La percepción de seguridad ha mejorado, lo que ha tenido efectos positivos en la economía, especialmente en sectores como el turismo y la inversión extranjera. Al mejorar la seguridad, El Salvador se ha vuelto más atractivo para los inversores y los visitantes. Un entorno seguro no solo incrementa el flujo de visitantes, beneficiando a la industria hotelera, restaurantes y otros servicios turísticos, sino que también fomenta la inversión en infraestructura y desarrollo local. Esto crea empleo y promueve una imagen positiva del país. Aquí podemos mencionar sobre el certamen de belleza de Miss Universo que se celebró en ese país, llevando la imagen de El Salvador a nivel internacional. Sirve como testimonio del progreso del país en materia de seguridad y organización, invitando al mundo a explorar sus riquezas. Además de su crecimiento en la infraestructura como autopistas, la gran biblioteca financiada por el gobierno de China por más de 50 millones de dólares y que lleva el título de ser la más moderna y grande de Centroamérica, así entre otros proyectos como energéticos, salud, social, han caracterizado a este gobierno. La controversia en su reelección. La intención de Nayib Bukele de buscar la reelección ha generado un debate intenso y divisivo en El Salvador y entre observadores internacionales. La Constitución salvadoreña ha sido interpretada tradicionalmente como prohibiendo la reelección presidencial inmediata, pero el Tribunal Supremo, cuya composición ha cambiado durante la presidencia de Bukele, ha emitido un fallo permitiendo su candidatura para un segundo mandato. ¿Cómo se consiguió? Después de las elecciones de asambleístas en 2021, Nuevas Ideas obtuvo la mayoría en la Asamblea en El Salvador. Con esta mayoría, el Congreso purgó el Tribunal Constitucional y los reemplazó por jueces más leales. Estos nuevos magistrados dictaminaron que Bukele podía postularse para un segundo mandato a pesar de la prohibición constitucional de la reelección. De esta manera Bukele dimite de su cargo 6 meses antes de las elecciones presidenciales y logra inscribir su candidatura. La nueva victoria de Nayib Bukele. La popularidad de Bukele, impulsada por su enfoque en la seguridad y modernización, ha facilitado su camino hacia su reelección. Su gobierno ha destacado en varios frentes, especialmente en seguridad, lo que allanó el camino para su continuidad en el poder con un fuerte respaldo en las votaciones por encima del 80%, no siendo necesaria una segunda vuelta. Esta situación pone de manifiesto el fuerte apoyo popular del que disfruta, así como los retos que enfrenta en términos de mantener el equilibrio entre autoridad y libertades democráticas. La economía Bukele Bitcoin.
La estrategia económica de Nayib Bukele, especialmente la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, representa un experimento audaz que busca colocar a El Salvador a la vanguardia de la innovación financiera. Aunque esta medida puede atraer inversión extranjera y fomentar el desarrollo tecnológico, también enfrenta el reto de la volatilidad del mercado de criptomonedas, lo que podría afectar la estabilidad económica del país. Por otro lado, los proyectos de infraestructura y energía renovable buscan no solo modernizar el país, sino también crear empleos y reducir la dependencia de energías no renovables. Sin embargo, estos proyectos requieren inversiones significativas y una ejecución eficiente para asegurar su rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo. A corto plazo, estas iniciativas enfrentan desafíos como la adaptación de la población a nuevas tecnologías financieras y la necesidad de atraer inversión extranjera suficiente para financiar grandes proyectos. La viabilidad a largo plazo de estas iniciativas dependerá de la capacidad del gobierno para manejar los riesgos asociados, asegurar una implementación efectiva y fomentar un entorno económico estable. Estas estrategias audaces podrían transformar El Salvador en un modelo de innovación y sostenibilidad si se manejan adecuadamente. ¿Es posible el modelo de Nayib Bukele a nivel internacional? El modelo Bukele de gobierno, caracterizado por un fuerte uso de las redes sociales, políticas de seguridad de mano dura y experimentos económicos como la adopción del Bitcoin, plantea interrogantes sobre su aplicabilidad en otros contextos. Mientras algunos admiran su capacidad para implementar cambios rápidos y mantener altos niveles de aprobación, otros cuestionan la sostenibilidad de sus políticas a largo plazo y las implicaciones para la democracia y los derechos humanos. La exportabilidad de su modelo dependerá de la capacidad de otros líderes para adaptar sus estrategias a las realidades políticas, económicas y sociales específicas de sus países. ¿Crees que en tu país es recomendable y aceptable implementar el modelo Bukele? Y hemos llegado al final del video. Espero este video haya sido de tu agrado. Si es así, te invito a que te suscribas, des un like y realices algún comentario.